tercer día de luto oficial por la muerte del expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Esta casa, Aragón TV, anoche quiso hacer su particular homenaje al político con el programa Tenías que ser de aquí, que indagaba en su faceta política, pero también, Susana, en la más personal. Sí, así es, una entrevista que se hizo por ese fallecimiento del expresidente del gobierno de Aragón, Javier Lambán, a los 67 años de edad, tras 5 años luchando contra el cáncer. Ayer le pudimos ver en una entrevista en esta casa, en el programa Tenía que ser de aquí. Allí relató su lado más personal, además de su vida política. Fue en febrero de 2021 cuando él mismo hizo público que empezaba el tratamiento, pero esto no le impidió seguir disfrutando de la vida, como él mismo relataba. De empezar a familiarizarse con toda normalidad con la muerte y también el deseo imperativo de aprovechar cada día, cada minuto, de seguir haciendo cosas. Yo ya empiezo a ver Ítaca cerca, pero todavía queda un trecho que procuraré que sea lo más largo posible. Yo no voy a apresurar la llegada de esa última mueca a la que se refería Valle Inclán. Creo que el camino me ha hecho sabio, me ha deparado satisfacciones. Una entrevista con Iciar Miranda que fue grabada a finales del mes de marzo en Egea de los Caballeros y en la que relataba y recordaba tanto su trayectoria política como personal, como por ejemplo cuando estuvo en la cárcel. A mi padre no le gustaba. Y bueno, yo llegué a estar en la cárcel, en la cárcel en Barcelona porque fui detenido en una reunión de la Federación Anarquista Ibérica. No sé si procede que relate otra vez una anécdota. Yo fui en el año 77 a un mitin a la Plaza de Toros de Zaragoza a ver a Felipe González, con el ánimo, junto con otros compañeros, de boicotear, de reventar el mitin. Y empezó Felipe a hablar y salimos convertidos en felipistas. El expresidente del Gobierno de Aragón dejó la política en el año 2023, pero a pesar de estar fuera de manera activa, decía que seguía defendiendo sus ideales. Pues no me aburro en absoluto. Sigo desde fuera de la política institucional, dedicado a la política, opinando, diciendo lo que pienso. Y eso lo voy a seguir haciendo porque creo además que en este momento es tan grave la situación en la que vivimos que quienes tenemos conciencia, quienes sentimos esa emoción política, quienes queremos a España, quienes queremos a Aragón, no podemos permanecer inactivos. En el programa también se contó con la colaboración tanto de Alfonso Guerra como de Felipe González. Les escuchamos. Y en España jubilado viene de júbilo. Y si tienes de verdad júbilo por la vida, no tienes por qué parar. Y es verdad que se estorba mucho, ¿no? El jarrón chino estorba en todas partes, pero nadie se atreve a destruir el jarrón chino, porque la gente no identifica el ser reformista con ser rebelde, ni siquiera identifica ser moderado con ser fuerte. Te conserva mucho más fresco ser coherente en la vida y no tener que desdecirte y no tener que estar pendiente de qué digo, porque qué fue lo que dijo antes, qué dije yo antes de esto. A ver si digo una cosa contraria. Si siempre dice la verdad, no tiene ese problema, no tiene la preocupación de a ver si me equivoco y digo otra cosa. Pues, si siempre dice la verdad, siempre serás coherente. Antes de ser incinerado, la familia y los amigos, los ciudadanos más allegados, se despidieron de él en un acto civil en el tanatorio de la capital de las Cinco Villas. Desde el viernes por la tarde, cientos de vecinos, amigos y personalidades de la sociedad aragonesa se acercaron para darle el último adiós. Siempre tratando de defender a la comunidad autónoma de Aragón y tratando de defender sus ideas y sus convicciones. Por eso estoy convencido de que el presidente Lambán va a dejar un recuerdo imborrable. Una persona absolutamente franca, clara, hablaba con absoluta siempre contundencia y creo que a él y para él Aragón siempre estuvo por encima de todo. Una persona muy cabal y muy honesta, lo que le llevaba a ser especialmente coherente en los momentos en donde
lo cómodo te llevaría a estarte callado, a no hablar, a no hacer nada. Pues queremos hablar a esta hora en directo con Maite Pérez. Ella es actual senadora del Partido Socialista en los gobiernos de Lambán, fue consejera de Cultura y de Presidencia, entre otras muchas cosas, sobre todo mano derecha. Maite, muchísimas gracias por atendernos, sobre todo en un momento tan delicado. Muchísimas gracias a vosotros por permitirme compartir con toda la sociedad aragonesa y yo me atrevería a decir española, pues el recuerdo de un gran hombre, de una gran persona y sobre todo de un hombre bueno. Ha sido figura clave en los gobiernos de Lambán. Trabajabas con él día a día, mano a mano. Por eso la primera pregunta es más personal. A nivel personal, ¿qué lecciones de vida te dio Javier Lambán? Pues la verdad es que muchas. Yo creo que ha sido mi maestro, ha sido un ejemplo, ha sido un socialista en el que mirarme cada día, porque bueno, pues ha sido auténtico. Era un político íntegro que ahora yo creo que es algo que reclamamos, ¿no? La sociedad en su conjunto. Un político creíble, porque hacía precisamente la coherencia del respeto y de la lealtad a sus principios su día a día, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues he aprendido de él, primero, que tenía una capacidad de trabajo absolutamente increíble, era una disciplina, y he aprendido de él eso en las formas, la disciplina, el respeto por lo que hacía, el respeto a la política, precisamente el actuar como piensas, porque al final si no vives como piensas acabas viviendo de otra manera, ¿no? Y ha sido, bueno, pues un hombre que nos ha transmitido sencillez, valores, y que realmente lo que hay que hacer es ser tú y no cambiar, independientemente de los momentos y del contexto, ¿no? Él ha sido fiel a sus principios y creo que es una lección de vida que llevaré siempre y que intentaré, desde luego, sin ni mucho menos pretender estar a su altura, porque es imposible, es un hombre irrepetible. Bueno, pues intentaré seguir ese legado y ese ejemplo que nos ha dejado. Y a nivel más profesional, como político, ¿cuál crees que va a ser su legado en Aragón, que vamos a recordar siempre los aragoneses? Bueno, pues ha puesto por encima de todo, incluso por encima, y la verdad es que trayéndole bastantes problemas, ¿no? y disgustos, ha puesto por encima de todo el interés de Aragón, el interés de la tierra a la que servía, ¿no? A la que sirvió desde todos los ámbitos, desde el ámbito municipal, desde el ámbito provincial y luego desde el ámbito autonómico, y como socialdemócrata convencido. Bueno, pues tenía un compromiso ético también con el devenir de nuestro país. Siempre decía, ¿no? Aragón, somos pocos, pero no debemos ser poco. Pero dentro de eso, del reconocimiento, de la defensa del interés de nuestra tierra, defendía por encima de todo lo que es Aragón dentro del conjunto del país. Si Aragón le va bien, a España le va bien, y Aragón es más grande si España realmente es más grande, ¿no? Por lo tanto, esa virtud, ¿no? que tenía de intentar seducir a través de la palabra, del consenso, jamás he visto a un Javier Lambán tirando de argumentario o diciéndonos, ¿no? qué teníamos que decir, sino que intentaba convencernos a través de las reflexiones, a través de su profundo conocimiento del país, de la sociedad, ¿no? en su faceta de historiador, de intelectual. Bueno, pues trataba de convencernos precisamente de lo importante que era defender a nuestra tierra, defender a Aragón, los intereses de los aragoneses, pero dentro y respetando el conjunto del país. Yo creo que eso es clave, ¿no? Y sinceramente, o sea, Javier Lambán era un socialista de los pies a la cabeza, donde la defensa de la igualdad estaba por encima de todo. Le ha movido siempre en todas sus responsabilidades que ha tenido a lo largo de su larga trayectoria política. Ha sido eso, ¿no? La defensa de la igualdad, la defensa de la dignidad, la decencia, ¿no? de vivir mejor, de que la gente con menos oportunidades pudiera acceder y de eliminar esos privilegios, ¿no? per se, ya sean sociales, familiares, territoriales. Y desde luego yo creo que eso es un legado que no nos podemos permitir que se pierda. Pues Maite Pérez, ahí queda ese legado y ahí quedan tus palabras. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por ese
maravilloso programa que nos ofrecisteis ayer, porque desde luego describe al Javier Lambán auténtico, al de la distancia corta, a ese que, insisto, no debemos olvidar y que nos vamos a encargar de recordar día a día. Gracias. Muchísimas gracias. Pues sabemos que ese programa especial de anoche emocionó a Maite, emocionó a compañeros de partido, también a su mujer y su hija Genoveva. Y es que fue realmente un recorrido muy emotivo por lo que es Javier Lambán, por lo que ha llegado a ser Javier Lambán, ¿no?, a lo largo de su intensa vida política. De las frases que habéis seleccionado para este programa, a mí hay una que creo que lo refleja muy bien, que dice: el camino me ha hecho sabio. Efectivamente, Javier Lambán ha llegado al final de sus días tras una construcción lenta pero concienzuda, ¿no?, desde que empezó militando en su juventud en la extrema izquierda, en el anarquismo, hasta que ya se empezó a crecer en el PSOE, en el socialismo, en la socialdemocracia, como concejal, como diputado provincial, como diputado autonómico y finalmente como presidente de Aragón. O sea, un líder que en ese tiempo fue cincelando sus convicciones, que ha defendido contra capa y espada y que se ha ganado el respeto de la gente, como hemos visto en estos últimos días, por su coherencia ante la adversidad, sea la salud, porque realmente la entereza con la que ha sobrellevado 5 años de lucha contra el cáncer, más la esclerosis y la diabetes que padecía, o sea, tenía un cóctel de salud verdaderamente duro, y ante las políticas de su jefe de filas, Pedro Sánchez, que él consideraba que menoscababan el espíritu de la Constitución, que ha permitido pues que este país sea afortunadamente lo que es y haya vivido 4 décadas extraordinarias, y que él creía que con las concesiones que estaba haciendo Sánchez para mantenerse en el poder, con la ley de amnistía, con el pacto, con el acuerdo para la financiación especial para Cataluña, pues socavaba uno de los principios en los que se ha basado el ideario político de Lambán, que es el de la igualdad en todos los aspectos que le correspondía. Iguales todos, y como decían también, los aragoneses somos pocos pero no poco, y en ese pensamiento pues ha defendido que Aragón debía ser tratado como los demás, y en esa defensa de igual Aragón que los demás, igualdad para todos. Pues queremos seguir conociendo testimonios en primera persona de gente que conoció muy de cerca a Javier Lambán. Conectamos ahora con Encarna Samitier, presidenta del periódico 20 Minutos, pero durante los 8 años de gobierno de Lambán, aquí en Zaragoza, en Aragón, muy pegada a la actualidad política. Encarna, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, en esa trayectoria tuya como profesional, decíamos, muy de cerca siguiendo la política autonómica, incluso llegaste a entablar más relación con Javier Lambán porque fuiste una de las personas que presentó su libro. ¿Cómo era Javier Lambán en el tú a tú? Era una persona encantadora, con mucho sentido del humor, escuchaba, y para mí fue un honor inmenso, y así se lo dije a él, que me propusiera ser una de las presentadoras de su libro. Un libro de memorias que es un gran acto de generosidad, uno más, de lo que ha sido su carrera política. Porque allí yo recomiendo vivamente su lectura, porque es historia de Aragón, pero es también la historia de un niño aragonés, de Gea de los Caballeros, que viene de una infancia austera, feliz, muy amante de los libros, y explica perfectamente, muy futbolero, por cierto, explica perfectamente la coherencia y los valores que han presidido la actividad política de Javier Lambán, y que hace que ahora estemos emocionados, agradecidos, también muy impactados, no solo en Aragón, lo decía Maite Pérez, en toda España. Decías que hablaba de su juventud, de su niñez, y también muy pegado a la cultura y la historia de Aragón. Se habla en general de la historia aragonesa. Estamos destacando aquí también en esta mesa su faceta de defensa de Aragón por encima de todo, por encima de siglas también, Encarna. Sí. Fundamental, mira, ha sido una defensa de Aragón totalmente razonada. Por ejemplo, yo cuento el episodio en el que él, hace unas décadas ya, cuando Pascual Maragall, presidente de la Generalitat,
propone al gobierno de Aragón, él entonces, Lambán, era presidente de la Diputación de Zaragoza, armar lo que se iba a llamar la eurorregión, él comprende perfectamente que se iba a escorar, que se iba a decantar en exceso hacia lo que él consideraba una política nacionalista escorada hacia el independentismo. ¿Y él qué hace? Propone la eurorregión, propone decir, oye, muy bien, nuestra relación, por supuesto, con Cataluña, con los territorios de la antigua Corona de Aragón, tan importantes para nuestra comunidad, pues nada más y nada menos que le damos el nombre y que fuimos los impulsores. Pero eurorregión, mirar a Navarra, mirar a La Rioja, él tenía siempre esa visión, se salía del marco, se salía de lo fácil, se salía de la moda, porque venía de una raíz histórica, de un conocimiento de la realidad española, de la historia, y también tenía una visión a largo plazo. Eso no quería decir que luego él tuviera mucha cintura para, pues como cuando estableció el pacto cuatripartito, que a priori era como, vamos, la cuadratura del círculo, nunca mejor dicho, porque era a priori muy difícil. Pero siempre ponía las luces largas y siempre Aragón por delante, pero también lo hemos escuchado estos días, no un aragonesismo de, no sé, iluso o una especie de entelequia o de un amor a la patria chica sin absurdo, porque sí, sino Aragón como pieza de seguridad en España y como la autonomía, el autogobierno, como una manera de hacer España más grande, más potente, más libre y más democrática en Europa y en el mundo. Nos has contado el trasfondo que había en dos importantes decisiones, como la creación de esa eurorregión, también el cuatripartito. No sé si en estas conversaciones, últimas conversaciones de los últimos años que has tenido con él, te ha contado algo sobre ese trasfondo político, sobre la relación actual que tenía con los dirigentes del PSOE a nivel nacional. Bueno, él creo que ha sido un hombre profundamente elegante y muy discreto, porque él tenía una virtud. Se daba a entender, ¿sabes?, que en Aragón, yo le dije, ay, a mí mi madre también me decía de pequeña, no te des a entender esto que nos dicen los padres en Aragón para que no nos metamos en líos. Y él se daba a entender, pero de una manera muy respetuosa siempre. Entonces, bueno, él, supongo, no hablaba mucho de eso. De hecho, cuando preparábamos la presentación del libro, él quiso dejar muy claro que el libro no era un ajuste de cuentas, que era una reivindicación de lo mejor de la política. Y yo al final, como él hablaba mucho de la banda sonora de su vida, que eran los cantautores catalanes, pero también los boleros, y yo le dije, yo me quedo con que la banda sonora de tu vida es el Gracias a la vida, el Gracias a la vida de Violeta Parra, cantado por Joan Baez, versionado por, bueno, pues por tantos grandes cantantes. Entonces, sobre todo, a mí lo que me transmitió esas conversaciones, que no había rencor, al revés, que había una pasión política, una emoción política para reivindicar lo mejor de la actividad pública, del compromiso. Yo no me imaginaba, yo estos días, perdona que haga un poco de chascarrillo, con el asunto de los títulos. Él tenía su doctorado en historia, ahora estaba preparando el libro también sobre la historia agraria de Egea, y yo decía, a Lambán no le pudieron pillar en un título falso o en una actitud impostada, porque era profundamente coherente. Mira, y además lo decía a la cara, por ejemplo, del socialismo catalán. Él, ¿qué pensaba? Pues que estaba muy contento de que hubieran ganado y de que gobernaran Cataluña, pero le preocupaba, así como, porque como historiador, la historia reciente, que él decía, a ver, aquí hay un riesgo, y es que si llegan al poder se conviertan en más independentistas o se escoren un poco a posiciones
más nacionalistas, más independentistas. Y eso él lo decía basado en la experiencia y lo decía con serenidad y lo decía, bueno, pues con generosidad, porque, ¿vale? Era un aviso a navegantes. Y entonces, bueno, a mí me pareció profundamente enriquecedor y sobre todo, ya lo que te decía, un acto de enorme generosidad, cómo estuvo hasta el final, cansado, pero nunca derrotado, nunca rendido, y con esa pasión, esa emoción política que él remitía a Manuel Azaña, también era muy de Ortega y Gasset, y del Quijote, sobre todo. Te cuento muy rápido, se fue un día a una reunión política a Madrid cuando era muy joven y estuvo haciendo espera, pero se fue al Bernabéu y no lo contó a sus compañeros porque ser futbolero en esa época estaba mal visto. Y él se fue al Bernabéu y mientras empezaba el partido estuvo anotando, subrayando su lectura del Quijote en una edición de Austral. Y yo pensaba, qué bonito, es un hombre que ha evolucionado tantísimo, pero fiel a esos pilares que tenía como el Quijote, la política, Egea, su familia. Y bueno, eso creo que esos valores de honestidad, de coherencia, de esfuerzo, son un legado maravilloso. Pues Encarna, muchísimas gracias por tus palabras y por mostrarnos a ese Lambán más cercano. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, lo decía Encarna, esa referencia al Real Madrid, incluso en el programa de ayer, decía que sus compañeros le decían que no dijese que era del Real Madrid, pero ha sido honesto en el deporte y en la política. Como era un tío con humor, a mí se me ocurrió decir que era el único defecto que tenía, ser del Real Madrid. Pero bueno, dicho eso, a mí me recuerda mucho la canción de La Bordeta, lo he dicho esta mañana en la radio, la canción de Somos como aquellos viejos árboles batidos por el viento, batidos como él ha tenido que batirse contra las enfermedades, ha tenido que batirse contra un montón de obstáculos hasta sus últimos momentos. Pero también la canción dice que hemos perdido compañeros, por desgracia le hemos perdido a él, y que mano a mano se hizo la igualdad. Y claro, pues eso es lo que ha pretendido y lo que pretendió y lo que consiguió. Y conseguir también que hablen bien tus colaboradores, sin duda Maite Pérez o Teresa Ladrero, gente muy cercana a él, Teresa porque es de Egea y Maite porque fue su, digamos que su alter ego, ¿no?, durante los tiempos del gobierno socialista, hasta hace bien poco, vaya. Pero es que también hablan muy bien Luis María Beamonte, con quien se batió el cobre en las Cortes de Aragón, y también habla muy bien, ha hablado el presidente Azcón, y se ha referido a él como presidente Lambán, y se ha referido a él como presidente Lambán en varias ocasiones. Que hablen bien tus compañeros de ti, que hable bien todo el mundo, y no solamente ahora, que por desgracia pues ha fallecido. Yo creo que, como decía Encarna, él sí que se daba a entender, y darse a entender era que era un tío noble, era un tío valiente, y sobre era un tío que no reblaba, y decía las cosas que tenía que decir. Y no solamente era capaz de eso, yo recuerdo cuando veníamos de un tripartito en Cataluña, madre mía, el tripartito, y aquí era cuatripartito, y la cantidad de gente que se llevó las manos a la cabeza. Bueno, pues ese cuatripartito funcionó como un reloj bien engrasado, y de hecho repitió. Yo creo que tenemos a la figura de Javier Lambán, y lo ha dicho él, en la entrevista que dio en marzo, en ese camino de Ulises a Ítaca, ¿no?, cuando dice, me convertí un poco en un sabio, ¿no? Y claro, la felicidad no se encuentra al final del camino, sino recorriendo el camino. Y esto es lo que nos dice Lambán, y es una de sus enseñanzas. Muchos de los políticos actuales les haría bien no solamente leerse sus memorias, sino fijarse en su figura, porque es verdaderamente un político, un servidor público y una persona a la que echaremos de menos. Suaves como la arcilla y duros del roquedal también le pega. Sí, y yo creo que una reflexión que, ya para cerrar, ¿no?, sería que valoramos mucho en Lambán lo que muchos políticos no tienen. Y eso es duro también, porque hay que pensar, ¿no?, qué está pasando ahora con la política. Lambán era un tipo coherente, capaz de mantener sus ideas incluso cuando ha tenido que enfrentarse a los suyos. Enfrentarte a los tuyos es un ejercicio que los periodistas también deberíamos practicar más, y deberíamos decir, bueno, pues yo no pienso como el jefe, me enfrento, planteo dudas, y es algo muy sano, tanto en política como en periodismo, que cada vez se ve menos. Tenía títulos, tenía cultura, tenía profundidad, tenía coherencia, tenía buen trato, calidad humana, y todo lo que ahora los políticos parece que no tienen, y parece que les alabamos,
oh, qué frío es este, qué duro es, que es un pistolero, que es un asesino, que es no sé qué, que acaba con todo, que no sé qué. Y parece que admiramos virtudes que fuera de la política son intolerables, ¿no? Admiramos que la gente sea fría, que la gente cambie de opinión, que la gente tenga capacidad de traicionar o de dejar atrás a los suyos. Bueno, no sé por qué hemos empezado a valorar eso en la política hace un tiempo, algo que Lambán no hacía y que nos deja un poco un molde de una buena persona encajando en la política. No necesariamente hay que ser un bicho para ser político y creo que esa es una de sus mayores lecciones. Pues siguiendo en esa línea que apuntaba Juan Luis, en esa ceremonia civil en Egea pudimos ver a responsables de todos los partidos políticos. Estaba desde Pilar Alegría a Jorge Azcón, todos destacando ese diálogo que siempre defendía Javier Lambán. Queremos hablar precisamente ahora con Carmen Lumbierres. Ella es doctora en Ciencias Políticas, colaboradora de este programa y compañera. Carmen, muy buenos días. Muy buenos días, Martina. Siguiendo en esta línea que hablábamos, el diálogo, confrontar ideas incluso con tu partido, debería ser la política con mayúsculas, ese debate. Es que ese es el debate, pero yo, a diferencia de Encarna, que me ha precedido y que tú tienes una relación personal con Javier Lambán, que yo escasamente lo conocí, es verdad que desde el punto de vista de analista político, es verdad todo lo que estáis diciendo, su capacidad de diálogo en Aragón, la posibilidad de montar el cuatripartito que parecía imposible, lo estabais diciendo ahora, entre PAR, Junta y Podemos, con lo que luego se ha llegado a decir de Podemos. Es verdad que dentro de Aragón tuvo una gran capacidad de negociación, no solo política, sino también empresarial, sindical, con los agentes sociales, pero al mismo tiempo tuvo una gran capacidad de confrontación, que yo no valoraría ni buena ni mala, quiero decir, se confrontó abiertamente con la dirección federal de su partido por una visión de España que no compartían. Yo creo que esa fue la ruptura fundamental cuando el Partido Socialista Obrero Español, la dirección federal de Pedro Sánchez, se apoyó más en los nacionalismos periféricos o creía más en un federalismo asimétrico avanzado. Ahí se produjo la ruptura con Javier Lambán y por el medio siempre estuvo Cataluña, ¿no? El enfrentamiento con la gestión política catalana fuera tanto de los partidos independentistas, pero también con su propio partido hermano, que era el PSC, ¿no? Con Maragall, lo decía hace un momento Encarna, y después con Salvador Illa, muy enfrentados, no solo por los bienes de Sigena, sino también, por ejemplo, con la gestión de las Olimpiadas, ¿no? O sea, que yo creo que en el presidente Lambán se daban las dos facetas, la capacidad de cohesionar y con mucho acierto cuando quería, pero también la capacidad de confrontar. Nos has hecho una radiografía de esas relaciones políticas con los líderes de su partido a nivel nacional, con Cataluña, pero en cuanto a la política aragonesa, a sus acciones, ¿cómo valorarías sus 8 años de legislatura, Carmen? Yo creo que el presidente Lambán fue una pieza más de la modernización de esta comunidad autónoma, también para lo bueno y para lo malo, porque nada es ni blanco ni negro. Esa apuesta por las energías renovables fue una apuesta de futuro. Sé que está ahí Genoveva, y Genoveva también dirá, supongo que, perdona que me adelante Genoveva, que esto también ha tenido sus puntos negros, pero es verdad que la apostó por las energías alternativas a las tradicionales que nos iban a obligar la Unión Europea y el nuevo marco de la Agenda 2030, impulsó la logística, que ya venía, que fue un proyecto inicial del anterior presidente, no, sino del anterior, de Marcelino Iglesias, y además creo que tuvo una labor muy significativa de recuperación de los servicios públicos, que debido a la crisis del 2008, a partir del 2010, sobre todo, hubo que hacer muchos recortes en personal sanitario, educativo, de prestaciones sociales, y volvió a crear, a aglutinar más capital público para volver a poner en pie unos servicios públicos que quedaron muy tocados no solo en Aragón, sino en toda España. Yo creo que esa es la parte en la que Javier Lambán apostó por la modernización, además, desde todas las ideologías políticas, siguiendo, yo creo, la trayectoria de antiguos gobiernos, y yo creo que la parte de inicio del gobierno de Jorge Azcón es también parte de esta herencia, porque todo es incontinuo, no se puede partir la comunidad autónoma justo en el año que hay convocatoria de elecciones, ¿no? Porque los proyectos se heredan y luego además se trasladan al futuro.
Pues Carmen, muchísimas gracias por tu análisis, como siempre, interesante. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Genoveva, por alusiones, por esa política de energía. Bueno, yo creo que Javier Lambán cogió el toro por los cuernos de las circunstancias que le tocó gobernar en los 8 años en los que fue presidente, ¿no? Por un lado, como decía Carmen Lumbierres, recuperar los servicios públicos que habían salido tan perjudicados por los recortes a los que obligó la crisis de 2008. Y a continuación, tener su propia impronta, que fue efectivamente la de la apuesta por las energías renovables. Él mismo, muy recientemente, decía que quizá hacía falta haber modulado mejor cómo se han implantado, como todos hemos visto ya, a hechos consumados, ¿no? Que si se tomó esa decisión de facilitar fue para defender la posición de Aragón frente a otras comunidades autónomas en las que también podrían tener intereses las grandes corporaciones energéticas, y que por lo tanto facilitarlo en Aragón nos daría una ventaja competitiva. Yo creo que ninguno de estos aspectos eran contradictorios o podían entrar en contradicción, sino que se podía haber hecho el despliegue con compensaciones justas, con planificación y con un aprovechamiento más directo, más firmado y más sellado. Y efectivamente, como decía Carmen, el gobierno Azcón ha llegado al gobierno con las rentas directas de esa gran inversión, como estamos viendo, y que ahora tienen el reto precisamente de modular lo que no se ha hecho en el pasado, porque ya ahora es el tiempo de Azcón, ya no es el tiempo de Javier Lambán. Y por destacar algo también de esos 8 años, pues esa capacidad para el pacto que está en Aragonesa, y que Javier Lambán pues hizo de ella una virtud, al principio con un gobierno de izquierdas, pero luego incorporando también al PAR, haciendo un gobierno de amplio espectro. Sí, totalmente de acuerdo, sobre todo con lo último que has dicho. Ya en los tiempos pretéritos, Íñigo de Arista, cuando le decían somos tanto como vos y juntos somos más que vos, Javier Lambán fue capaz de aunar lo que nadie pensaba que se podía aunar. Y respecto al tema de las energías y respecto al tema de las empresas, pues son dos de sus grandes logros. Hay que recordar que lo de las energías también hizo un buen tándem con Arturo Aliaga, sin entrar en, digamos, displicencias políticas del Partido Aragonés, pero sí que hizo un buen tándem con el amigo Arturo Aliaga desde el punto de vista de la energía, y luego desde el punto de vista de las empresas preparó el camino a lo que efectivamente pues luego, con muy criterio y muy buen acierto, pues el equipo de Jorge Azcón está haciendo. O sea que de aquello nos viene también esto. Y ese es uno de los grandísimos logros, el dar esa seguridad jurídica, y luego sobre todo el ser ejemplo de concordia, no de discordia. Javier Lambán no tiraba los trastos a la cabeza de nadie, cuando estamos viendo actualmente que parece que solamente el Partido Popular y el Partido Socialista existen para echarse en cara cosas, aunque sea el debate del Estado de la Nación, sirven para insultarse y decirse tú más y tú más y tú más. Y Javier Lambán no solamente no hacía eso, sino que era capaz de hacer todo lo contrario. Por eso yo creo que es un ejemplo tanto para nosotros como lo ha sido, sobre todo en los últimos tiempos, por no reblar y por tener ese carácter tan aragonés y tan de Javier Lambán. Deja un ejemplo también de ese tipo de político que aquí nos gusta, ¿no? Que es dialogante, que sabe ir a hablar con los de enfrente, a ir a pedir voto al que no piensa como él, ¿no? Y también deja una reflexión que en Aragón hemos sabido votar Rudy Belloc, hemos sabido votar Lambán Azcón. Entonces, creo que ese perfil de político creado, nacido aquí, creado en el territorio, de alcaldías, diputaciones, al final en Aragón cala, se entiende y gusta. Yo creo que en estos tiempos que dice votáis mal, el mal voto, aquí yo creo que siempre hemos sabido votar con cierta inteligencia.